Muy bien, miren. Hoy básicamente es ver los tipos de estructura que hay. El tipo de estructuras son dos. Es la estructura externa, conocida también como swing structure, y la estructura interna. La estructura interna se divide en subestructura y subestructura y, aquí me equivoqué, estructura menor. Fíjense, escribí esto y no lo revisé. Bueno, bien. Bien, les decía ya que estaba corregido. Tipo de estructura tenemos dos, la estructura externa y la estructura interna, que esta a su vez se divide en subestructura y estructura menor. Hay otro tema también que es el complex pullback, que ahorita esto nos va a llevar a esto. Bueno, miren, la estructura externa es básicamente, o swing structure, es básicamente lo que, mi inglés todo feo, pero bueno, es básicamente esto de aquí. Son los puntos estructurales que hemos visto, que en este caso alcista, son los eh, bajos más altos, bajo más alto, bajo más alto más alto. Esta es la estructura externa. Todos los puntos estructurales válidos que conforme aplicamos las reglas vamos identificando en el gráfico. La estructura interna, ya como algunos podrán deducir, es todo lo que pasa adentro de la estructura externa, todo esto. Por ejemplo, en este rango sería esto. Mejor dicho, en este rango, permítanme, le doy la entrada a quien quiere entrar. Muy bien. Estructura interna sería todo esto lo que sucede adentro, valga la redundancia, de la estructura externa. Ahora bien, como les mencioné, la estructura interna se divide en subestructura y la estructura menor. Dentro de la estructura interna observamos primero algo que es la subestructura, por ejemplo, esto de aquí. Tenemos un swing, por ejemplo, este swing de aquí. Esto de aquí, todo lo que sucede aquí, lo que se conoce como la fase correctiva o de retroceso, es la subestructura. Y esto de aquí es la estructura menor. Para identificarlos es muy sencillo. La estructura menor es la que va en armonía, entre comillas, o la que va alineada a nuestra estructura externa. Si nuestra estructura externa aquí es alcista, entonces la estructura menor obviamente va a ser la estructura alcista dentro de nuestra estructura mayor. Es la estructura menor, perdón. Esto, estructura menor y estructura mayor. Ahora bien, el complex pullback es general, a esta parte, a la fase correctiva, es a lo que se le conoce como el complex pullback. No obstante, el complex pullback es todo esto, todo lo que sucede aquí. Aquí lo estamos viendo de una forma muy perfecta, entre comillas. Aquí, por ejemplo, en este swing lo tenemos un poco mejor explicado. Recuerden, tenemos impulso, retroceso, retroceso. Cuando comienza este retroceso, en esta estructura alcista, toda esta fase correctiva, todo esto, es decir, lo que va al contrario de nuestra estructura externa, esto, que viene siendo la subestructura. Y lo que va alineado a nuestra estructura mayor, que es todo esto, o a nuestra estructura externa, que es alcista, todo esto es la estructura menor. El complex pullback en sí es todo esto que sucede aquí. Todo esto es el complex pullback. ¿Por qué? Es una explicación muy sencilla. La estructura no siempre es así tan perfecta. Como podemos ver,
Fíjense, aquí voy a, como ejemplo, este de aquí y este de aquí. Vamos un poquito para atrás, aquí. Vean todo lo que sucede aquí en este punto. Aquí el precio primero baja, luego consolida, acumula, sube, vuelve a consolidar, vuelve a bajar. El precio no nos hace un retroceso así perfecto, es decir, no nos genera velas. Como, no nos genera velas así de perfectas. No nos genera un retroceso así de perfecto. El precio no nos hace esto. El precio nos hace algo así. Como que va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Luego se queda un ratito aquí, consolidando, hasta que nos genera nuestro punto estructural válido. Todo esto es el complex pullback. De nueva cuenta, retroceso complejo. Por esto que les menciono aquí. Aquí, por ejemplo, este otro rango de trabajo. Antes lo voy a retroceder antes de que nos genere el alto. Ahí. Vean lo que hace. Baja, luego sube, luego vuelve a bajar, luego sube. Retroceso complejo. No nos genera nuestra estructura como nosotros la quisiéramos ver, como vienen los libritos, todo esto, así. Primero se queda haciendo cosas ahí, busca liquidez interna, luego va por la externa, etcétera. Bueno, como les había mencionado, realmente esta clase es muy corta, es básicamente lo que quería que viéramos. Recuerden, la fase correctiva dentro de esta estructura, esto de aquí, es la subestructura y la fase que va alineada con nuestra estructura mayor, que en este caso es alcista, esta parte de aquí es la estructura menor, perdón. Para el caso bajista es lo mismo. Aquí, por ejemplo, sí, hasta aquí. Tenemos impulso, retroceso, etc. De nuevo, al ser bajista, el impulso es bajista, retroceso alcista, impulso bajista. Entonces, nuestra subestructura, habíamos quedado que es la fase correctiva o de retroceso. Entonces, esta es nuestra subestructura. Y la estructura menor es la fase que va alineada a nuestra tendencia. Aquí vamos bajistas, entonces nuestra estructura menor va a ser esta. Y por ende, si vemos toda esta pierna de precio, por así decirlo, vean lo que hace. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, no nos hace un recorrido limpio, por así decirlo. Se queda ahí bajando, subiendo, etc. Es por eso que es el complex pullback. Les vuelvo a comentar, generalmente el complex pullback en muchos gráficos o ya si están en algunos grupos o no sé, cuando vean análisis de otras personas, van a ver que generalmente el complex pullback se van a referir a él como la fase correctiva, es decir, la fase de la subestructura. Esto de aquí, esto de aquí. ¿Por qué? Más que nada por un asunto de semántica. Obviamente pullback es retroceso y pues eh, por pura lógica, por pura semántica, como les mencioné, el retroceso y el retroceso complejo pues va a ser la fase correctiva. Pero en sí el complex pullback es todo lo que se desarrolla dentro de nuestro rango de la estructura mayor, la que tenemos. Esta de aquí, por ejemplo. Todo esto, este es nuestro último rango de trabajo. Bueno, nuestro último rango de trabajo es acá, pero todo esto es el complex pullback. Nada más como mención, observen cómo iba la estructura del... Estamos en el euro. ¿Cómo viene la estructura del euro? Aquí nos generó otro alto. Este alto es más alto que el alto anterior, ¿sí?
¿Cuál fue el bajo que nos generó todo este alto? Este de aquí. Entonces ahora nuestro rango estructural era este. Y observen algo que acaba de pasar apenas la semana pasada. ¿Qué es esto? Un quiebre estructural. Aquí el euro en 4 horas ya pasó a ser bajista. Entonces ya se hizo un BOS, un quiebre estructural. Ahora el precio, ¿qué tiene que hacernos? Un alto más bajo y que eran unos bajos más bajos. Nada más quería señalarles esto que se acaba de dar la semana pasada. Muy bien. Bueno, de hecho esto era todo. No sé si haya quedado claro. Si tengan alguna duda o algún comentario, los leo. 10 minutos, no nos tomó mucho. Hasta me siento culpable por quitarles 10 minutos de su domingo. Pero bueno, ahí escríbanme en el chat o hablen si tienen alguna duda, con toda confianza. Todo claro. Muy bien. Bueno, bien, para adelantarles, la siguiente sesión ya vamos a pasar a lo que es el análisis top-down. Lo que les había comentado es que una temporalidad tiene su propia estructura, etc. Básicamente, bueno, vamos a tomar esta pierna del precio. Aquí el euro, en esta va alcista. Vamos así en el euro. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos genera el euro? Altos más altos, obviamente. Vamos alcistas. Pero en 4 horas, vean cómo también lleva su propia estructura. No estoy marcando los puntos tan claros aquí en 4 horas, pero bueno, ahí va. Para que se entienda más o menos cómo va. Y aquí va a ser lo mismo. Si nos vamos a 15 minutos, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Pues lo mismo, su propia estructura, la propia estructura del precio. Y así. Eso es el análisis top-down. Lo vamos a ir bien, lo vamos a ver más detallado en la próxima sesión. Es cómo tener alineadas las temporalidades para buscar las entradas de alta probabilidad. Y también, como les comenté en el chat de WhatsApp, dependiendo del tipo de trading que vayan a hacer, también lo vamos a repasar, cuáles tipos de trading hay y sus características. Va a ser la temporalidad en la que van a operar y qué es lo que van a buscar en cuestiones de estructura. Y bueno, muchachos, si no hay nada más que decir, nada más que preguntar, me espero un par de minutos aquí en el chat para ver si tienen alguna duda. Y si no, pues le dejamos aquí. De todos modos, recuerden que todo esto les, les tengo un PDF que finalizando este tema se los voy a mandar para que sea como un material de repaso o de refuerzo. Anteriormente, en la mentoría anterior, que también les di el año pasado, el PDF, les mandaba el PDF justo al finalizar cada sesión, un PDF. Sin embargo, no, ya estuve revisando algunos aspectos y no me parece ya como que algo muy didáctico, porque además era también mucho texto, o sea, era como que repetir. Entonces ahora voy a tratar de hacérselos un poquito más, no sé si didáctico sea la palabra, pero sí menos texto, pero más ejemplos, para que vayan ahí también, haciendo como un tipo archivito. Y bueno, todo bien explicado, muy bien. Bueno, si no hay nada más que decir, nos vemos muchachos. Muchas gracias por sus 15 minutos de hoy. Sí, bueno, dicho de que prefiero hacer videos cortos para que puedan hacerse un espacio para verlos y también para no distraerlos de sus actividades. Y por último, lo más importante, prestar atención media hora, una hora, puede ser un poquito cansado para la mente y sí, más que nada para la mente. Creo que todos hemos estado en esa situación en la universidad o en la escuela, donde estamos 2 horas en clase completamente ahí ya distraídos en la última hora. Y bueno, ya voy a dejar de hablar. Que pasen muy buen domingo, muchachos. Muchísimas gracias.
Nos vemos el próximo domingo. Ahí de todos modos cualquier duda, cualquier cosa que tengan, ya saben que estoy disponible ahí en el chat, en WhatsApp, o por interno en Telegram. Y si a alguno se les hace también más sencillo, pues ahí tienen mi Twitter para que me manden ahí cualquier cosa. También si llegan a tener otra duda o si algo no les queda claro, con toda confianza, como se los hice con el video pasado, les puedo grabar un video explicándoles un detalle en específico, o incluso podemos hacer una sesión extra entre semana, ya sea la persona interesada, nada más, como una sesión uno a uno, o invitamos a los demás, como quieran, porque sí entiendo que muchas veces puede haber cierta pena o no sé, alguna gente puede sentirse cohibida o es más introvertida en expresar sus dudas. Pero estamos abiertos a esa posibilidad y con toda confianza aquí estamos. Bueno, nos vemos, que pasen un buen, lo que queda del domingo. Cuídense.